Un descubrimiento increíble y sin precedentes está sacudiendo el mundo académico y religioso, revelando información que podría cambiar por completo nuestra comprensión de uno de los textos más importantes del cristianismo. Imagine un manuscrito que ha estado oculto durante siglos, lejos de los ojos del mundo, y que ahora sale a la luz con detalles sorprendentes sobre las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. ¿Trae revelaciones que puedan transformar la forma en que entendemos la Biblia? ¿Hay allí secretos que estaban destinados a permanecer enterrados? Exploremos juntos el misterio de este capítulo perdido que estaba esperando el momento adecuado para ser revelado. Antes de continuar, te daré un mensaje rápido. ¿Quiere tener la oportunidad de ganar nuestro libro Logre la Abundancia con la bendición de Dios? Entonces suscríbete al canal Contos Divinos y participa de nuestro sorteo semanal exclusivo para suscriptores. Para concursar simplemente estar registrado y darle me gusta al video. Regístrate ahora y buena suerte. El Evangelio de Mateo es una de las obras más conocidas y estudiadas de la Biblia, pero para comprender la importancia de encontrar un capítulo perdido, debemos retroceder en el tiempo y comprender el contexto en el que se escribió este texto. Mateo, también llamado Leví, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, conocido por su experiencia como recaudador de impuestos antes de convertirse en seguidor del Mesías. Su evangelio tiene una característica única. Fue escrito con el objetivo de conectar las profecías del Antiguo Testamento con los acontecimientos de la vida de Jesús, presentándolo como el Mesías tan esperado y prometido al pueblo de Israel. Escrito a finales del siglo I, el Evangelio de Mateo fue ampliamente utilizado por las primeras comunidades cristianas. Contiene relatos preciosos como el Sermón de la Montaña, la genealogía de Jesús y varias de sus parábolas más famosas. Sin embargo, en aquella época, la transmisión de textos sagrados no era como la conocemos hoy. No había imprentas y todo era copiado a mano por escribas. Esto ha provocado que algunos manuscritos se pierdan, dañen o incluso se omitan intencionalmente a lo largo de los siglos. Lo que pocos saben es que, ya en los primeros siglos del cristianismo, circularon entre las comunidades muchos textos y versiones de los evangelios. Algunas versiones fueron consideradas heréticas o no acordes con la teología dominante y, por tanto, fueron dejadas de lado durante la formación del canon bíblico, es decir, la selección oficial de los libros de la Biblia que conocemos hoy. Pero esto no significa que estos textos hayan desaparecido por completo. Muchos de ellos estaban escondidos en cuevas, monasterios y bibliotecas, esperando el momento de ser redescubiertos. Y eso es exactamente lo que hace que este descubrimiento sea tan extraordinario. El capítulo perdido del Evangelio de Mateo nos recuerda que la historia de la Biblia está viva y que los textos antiguos aún guardan secretos. El mero hecho de que se encuentre un manuscrito como este después de 1750 años arroja nueva luz sobre los esfuerzos por preservar la palabra de Dios y la forma en que estos textos se transmitieron de generación en generación. ¿Se perdió por accidente o se dejó fuera intencionalmente? ¿Y qué podría significar esto para nuestra fe y nuestra comprensión del cristianismo? Este es el momento en que la historia, la arqueología y la teología se encuentran para traernos nuevas respuestas y, por supuesto, nuevas preguntas. Este descubrimiento ocurrió en un lugar inesperado, durante la investigación de manuscritos antiguos en un monasterio remoto. Arqueólogos y expertos en textos sagrados estaban catalogando documentos históricos cuando se toparon con un manuscrito que les parecía familiar pero que tenía algo nuevo. Dentro había un capítulo nunca antes visto que contenía pasajes atribuidos directamente al Evangelio de Mateo. El manuscrito fue analizado cuidadosamente y sometido a métodos modernos, como la datación por carbono y la tecnología de imágenes multiespectrales, que permiten recuperar textos borrados o dañados. Los análisis confirmaron que el documento era auténtico y databa del comienzo del cristianismo, posiblemente de finales del siglo I o principios del segundo. Pero lo que realmente me llamó la atención fue el contenido de este capítulo. No solo amplió pasajes de Mateo ya conocidos, sino que también introdujo nuevos elementos que no aparecen en ninguna versión del Evangelio que tenemos hoy. Uno de los aspectos más intrigantes es dónde se encontró este manuscrito. Estaba escondido en una colección de documentos antiguos conservados en un monasterio en el Medio Oriente, un lugar conocido por preservar textos históricos y raros. Durante siglos, esta colección permaneció prácticamente intacta,
protegida por las condiciones del desierto y por monjes que a menudo no eran plenamente conscientes de la riqueza de los textos que poseían. El descubrimiento plantea muchas preguntas. ¿Por qué este capítulo fue excluido del Evangelio oficial? ¿Se omitió intencionalmente durante la formación del canon bíblico o se perdió debido a limitaciones de preservación en ese momento? Ahora bien, el contenido de este capítulo es lo que está provocando aún más especulaciones y debates. Entre los extractos recuperados se encuentran descripciones adicionales de las enseñanzas de Jesús, incluida una parábola que no se encuentra en ningún otro lugar de la Biblia. Esta parábola, según los expertos, puede ofrecer nuevas perspectivas sobre los valores del reino de Dios. Además, hay menciones de interacciones más detalladas entre Jesús y sus discípulos, con diálogos que profundizan en las enseñanzas éticas y espirituales que conocemos hoy. Pero el misterio no termina ahí. Muchos teólogos creen que este capítulo podría haber sido excluido porque su contenido se consideraba controvertido o difícil de interpretar en el momento en que se compiló el Nuevo Testamento. Otros plantean la hipótesis de que simplemente no llegó a manos de los compiladores del canon, quedando olvidado en alguna comunidad cristiana aislada. Cualquiera que sea la explicación, este descubrimiento tiene profundas implicaciones para los estudios bíblicos y la fe cristiana en su conjunto. Imaginemos el impacto que este descubrimiento podría tener en nuestra comprensión del Evangelio de Mateo y, en consecuencia, en la interpretación del cristianismo. ¿Refuerza las enseñanzas que ya conocemos? ¿O plantea nuevas preguntas sobre la forma en que los primeros cristianos transmitieron el mensaje de Jesús? A medida que más expertos analicen este texto, pueden surgir nuevas revelaciones que transformen lo que sabemos sobre el período más fascinante de la historia de la fe cristiana. Una cosa es segura. Este capítulo perdido nos recuerda que la historia de la Biblia todavía tiene mucho que revelarnos. El contenido revelado no solo enriquece la comprensión de las palabras de Jesús, sino que también arroja nueva luz sobre los desafíos que enfrentaron los primeros discípulos. Uno de los pasajes más impactantes es una parábola inédita que se encuentra en este texto. La parábola, llamada por los estudiosos el tesoro escondido en el camino, describe a un viajero que, siguiendo un camino aparentemente común, encuentra un tesoro enterrado. Pero en lugar de quedárselo para él, lo esconde nuevamente y decide guiar a otros al lugar. Esta imagen es profundamente simbólica y resalta un aspecto quizás poco explorado: el papel de cada seguidor de Cristo como guardián y transmisor de las verdades divinas. Además, el capítulo incluye una interacción detallada entre Jesús y los discípulos que no aparece en ninguna otra parte del Evangelio. En esta conversación, Jesús habla del verdadero significado de cargar la cruz, enfatizando que no se trata solo de soportar el sufrimiento, sino de vivir una vida dedicada al amor, la verdad y la justicia, incluso ante la mayor adversidad. Estas palabras traen un renovado sentido de compromiso con los valores del reino de Dios y nos recuerdan la profundidad de las enseñanzas de Cristo. Otro pasaje fascinante es un momento en el que Jesús utiliza una metáfora inusual. Compara a los seguidores del reino de Dios con rayos de luz en la oscuridad que no se pueden apagar. Esta frase, que no se encuentra en las versiones tradicionales de Mateo, amplía la noción de que los cristianos son la luz del mundo, conectándola directamente con el papel de resistencia contra las fuerzas del mal y la ignorancia. Este extracto sugiere que el capítulo perdido puede haber sido una fuente crucial de inspiración para las comunidades perseguidas en los primeros siglos. Además de las palabras de Jesús, el capítulo también menciona eventos históricos ocurridos durante el ministerio de Cristo, brindando más detalles sobre la vida diaria en ese momento. Un ejemplo es la descripción de un encuentro entre Jesús y un grupo de viajeros samaritanos, donde reafirma la importancia de la reconciliación y la inclusión. Estos detalles ayudan a contextualizar las enseñanzas de Jesús en un entorno social y cultural más amplio, ampliando nuestra comprensión de su mensaje de unidad y amor universal. Finalmente, quizás el aspecto más controvertido de este capítulo es una sección en la que Jesús advierte a sus discípulos sobre los peligros de corromper el mensaje del reino. Subraya que el mayor peligro no viene de fuera, sino de dentro, de quienes distorsionan las escrituras o las utilizan para su propio beneficio. Estas palabras resuenan profundamente, no solo para la iglesia primitiva sino también para hoy, recordándonos la responsabilidad de preservar la esencia de las enseñanzas de Cristo. Este contenido ha suscitado muchos debates.
¿Por qué se omitieron u olvidaron estos pasajes? ¿Se consideró el capítulo demasiado avanzado para su época o desafiante para el liderazgo de la iglesia primitiva? Independientemente de la respuesta, lo que ahora tenemos en nuestras manos es una pieza valiosa que complementa y profundiza el mensaje del Evangelio de Mateo, ofreciendo nuevas perspectivas para creyentes y eruditos de todo el mundo. Este análisis de contenido revela un tesoro espiritual e histórico que merece ser estudiado y reflexionado detenidamente. El descubrimiento de este capítulo perdido del Evangelio de Mateo no es solo un acontecimiento histórico, sino también un hito que podría transformar nuestra comprensión de la fe cristiana. Para los estudiosos, este es un momento raro y precioso. Textos antiguos como estos son como ventanas al pasado, que ofrecen nuevas perspectivas sobre cómo vivían los primeros cristianos, interpretaban las enseñanzas de Jesús y enfrentaban los desafíos de transmitir su mensaje en un mundo hostil. Cada palabra de este capítulo nos acerca cada vez más a los orígenes del cristianismo y a las intenciones originales de quienes lo propagaron. El descubrimiento del capítulo perdido del Evangelio de Mateo también abrió una serie de teorías, conspiraciones y misterios que han intrigado a eruditos, religiosos y curiosos de todo el mundo. Una de las principales preguntas es: ¿por qué este capítulo fue excluido de las versiones del Evangelio que conocemos hoy? ¿Fue un error accidental o hubo una decisión intencional de omitir ciertas secciones? Algunos creen que este texto pudo haber sido considerado controvertido o incluso peligroso por las autoridades religiosas de los primeros siglos, especialmente en una época en la que la Iglesia estaba consolidando su estructura y doctrina. Vean qué hermoso es difundir la palabra del Señor. Para aquellos de ustedes que estén interesados en las curiosidades y la sabiduría bíblica, les dejamos aquí uno de nuestros videos más impactantes. Vean la carta en la que José de Arimatea describe perfectamente a Jesús. Esta es la carta que el mundo necesita saber, y ustedes quedarán impactados. Por ello, haz clic y sigue. Gracias nuevamente por su atención y que permanezca bajo la gracia de Dios. Nos vemos pronto.